Vemos también a la realidad de este viernes, en donde tenemos que hablar de economía. Lo invito al señor Patricio Doval, desde la ciudad de Rosario, a este micro, en donde tratamos de entender y de detallar también estos números que nos preocupan cuando tenemos que mirar nuestro bolsillo y adaptar algunos números, como por ejemplo este 2,2, que fue la inflación del primer mes del año. Buen día, Pato. ¿Cómo va, Dai? Buen viernes, buen cierre de semana para todos. Bueno, tratando de desglosar, de desmenuzar los datos que presentó el INDEC en forma oficial ayer a las 4 de la tarde, que casi inmediatamente se hicieron eco en el gobierno nacional, en el Ejecutivo. El propio presidente Javier Milei expuso, grabó un pequeño mensaje, lo tenemos ahí para ponerlo en pantalla si querés. Dai, empezamos ya con eso para, en base a las declaraciones del presidente, nosotros ir desglosando obviamente los datos que ayer puso en consideración pública el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Si te parece, Sí. compartimos inicialmente las palabras del presidente de la Nación. Dale. La inflación de enero, la misma fue del 2,2%. Es el nivel más bajo desde el año 2020, es decir, la inflación más baja de los últimos 5 años. Pero además, si limpiás los efectos de la pandemia, que la tenía artificialmente deprimida, es la más baja desde el 2018. Además, la inflación en bienes fue del 1,5%, es decir, donde vos no mirás el efecto de las tarifas atrasadas que dejó el gobierno anterior. Y si mirás la canasta básica, fue del 0,9%. Es decir, en bienes y en canasta básica, Argentina tiene deflación en dólares, ya que el crawling peg estaba en 2%. Bueno, Pato, a ver, por supuesto que vamos a analizar todos estos números que comparte el presidente Javier Milei, porque depende de dónde pongas la tablita del Excel, te da o no te da, digamos. Sí, en realidad, bueno, en primer lugar me parece que sí, nosotros tenemos unas placas que estuvimos elaborando, obviamente reflejan los datos oficiales, las vamos a ir poniendo en pantalla a medida que vamos contando esto. Hay un hecho real. Si uno observa el indicador que releva el INDEC, sin dudas lo que plantea el presidente es real, se trata del dato más bajo desde 2020 para acá, 2,2%, va en línea con lo que viene pasando desde los últimos meses, que es una desaceleración del dato inflacionario. Sin ir más lejos, ahí lo tenemos en pantalla, el IPC de diciembre, el último mes de 2024, dio 2,7%, es decir, el gobierno cumple con ese precepto de ir bajando mes a mes la inflación. Otro dato me parece central de este análisis es que por primera vez en los últimos meses estamos hablando de una inflación interanual que tiene 2 cifras y no 3 antes de la coma, 84,5 si comparamos enero 2025 versus igual periodo de 2024. Ahora bien, si vamos a la visión crítica, hay que seguir planteando que un país normal, una inflación del 2,2% la tiene en 12 meses, ¿no? Está bien que venimos de un periodo de una inflación desbocada, como fue el final del gobierno de Javier Milei. Estos datos son comparables con la inflación que, por ejemplo, dejó la recta final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La inflación anual se elevó a un 50% en gestión de Mauricio Macri. La gestión de Alberto Fernández la elevó por encima del 100% y de hecho, bueno, la gestión de Javier Milei en la devaluación inicial de mediados de diciembre de 2023 también tuvo una inflación mensual de 2 dígitos que le costó mucho bajar. De hecho, hay algunos críticos del sistema actual que dicen hubo otras gestiones económicas que armaron planes de contingencia para bajar la inflación, que incluso tuvieron un resultado adverso para otras variables como la actividad económica, como el poder adquisitivo de los consumidores, que a lo largo de un año ya tenían una inflación que tenía un 0 adelante. Bueno, no es el caso de la hoja de ruta de Javier Milei, que si bien está logrando una desaceleración importante, hay quienes desde una visión crítica plantean el pueblo argentino ha hecho un esfuerzo sobrehumano en este último año y todavía la inflación
en términos relativos, si uno lo piensa en cómo se da ese indicador en otros países del mundo, sigue estando muy alta, ¿no? Sí, y Pato, la placa número 2 sí, tiene la inflación por rubros, Dai. Ajá, a ver. Vos fijate cómo, por ejemplo, restaurantes y hoteles ha tenido un resultado altísimo en el mes de enero. Acá me quiero concentrar porque, Dai, durante el mes de diciembre, el mes de noviembre, hemos hablado de cómo convenía viajar al exterior para vacacionar, y acá tenés un resultado, ¿no? Fíjate cómo, más allá de que en algunos puntos turísticos se quejaban de la falta de viajeros, la inflación que se dio, estos datos son enero versus diciembre, el subidón que hemos registrado, por ejemplo, en el rubro de restaurantes y hoteles, realmente es notable, 5,3%. Otro rubro que estuvo muy alto es vivienda, con lo que significa, acá entran todos los que son gastos de vivienda, servicios públicos y demás, con un 4,8%, y después tenés rubros que tienen una incidencia importante en el promedio general y que estuvieron por debajo. Alimentos y bebidas, según el cálculo que hace el INDEC, tiene una incidencia importante, y por eso este 1,8% quizás fue que coadyuvó fuerte para que en el promedio general se termine dando este 2,2%. Equipamiento para el hogar 1,6%, transporte 1,2%, educación 0,5%. Es muy habitual que el rubro educación esté muy bajo en el mes de enero, y fíjate este dato que es notable y que ha sido una marca durante la recta final del gobierno de Alberto Fernández, durante gran parte de la gestión de Milei, que fue el rubro prendas de vestir y calzado, que siempre está como muy acostumbrado a subir de precio, tuvo, y es el único rubro que así lo detecta y lo mensura, tuvo deflación. Es decir, los precios de enero estuvieron más abajo que los de diciembre, con un menos 0,7%. Hablamos de prendas de vestir y calzado, por más de que este rubro, si uno se compara en lo que cuesta en dólares estos productos en Argentina respecto a los países limítrofes, sin duda siguen estando muy, pero muy por encima, ¿no? Vos me querías hacer una pregunta, Dai. Sí, ¿por qué, por ejemplo, no se nota en el bolsillo, tal vez, del argentino este número que es cada vez más bajo, va tendencia a la baja, la deflación, el cual vos mencionabas, pero sigue costando llegar a fin de mes? ¿Están ahí realmente? El INDEC mira el total del gasto de todos los argentinos. Bueno, ese análisis es muy relativo. Solo me quedo con este dato que vos decías de deflación. La deflación solo se detectó en el mes de enero y en el rubro prendas de vestir y calzado. No estamos ante un panorama deflacionario generalizado, porque la inflación sigue dando en positivo, es decir, que los precios se actualizan hacia arriba respecto del mes anterior en el grueso de los rubros, y eso incide en que el promedio de enero también haya sido positivo, es decir, tuvimos una actualización del precio del 2,2%. Ahora bien, vos decías, muchas veces no se nota en la calle, cuando uno sale con la billetera, con la caja de ahorro llena, se nos termina diluyendo el sueldo en forma inmediata. Y ahí entramos en una controversia que bueno, ha tomado estado público en las últimas semanas, ¿no? Y es cómo mide el INDEC. Vos sabés que hace poco más de un año atrás el INDEC había recomendado a los organismos de estadística de las provincias actualizar la canasta de precios, que es la que se tiene en cuenta para después analizarlos o medir los datos del índice de precios al consumidor. Bueno, hubo dos distritos que avanzaron en ese nuevo cálculo. Uno es la ciudad de Buenos Aires y otro es la provincia de Neuquén. En ambos distritos la inflación de enero fue más alta. En Ciudad de Buenos Aires tuvimos un enero con una inflación del 3,1% y en Neuquén con una inflación del 3,5%. Más allá de hacer esa sugerencia, el INDEC sigue utilizando la canasta de precios del año 2004. Y la verdad que es necesario siempre actualizar la canasta de precios que se emplea. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, en la década del 40, ayer escuchaba a un economista que hacía precisamente ese análisis, en la década del 40, por ejemplo, la canasta de precios evaluaba la evolución del precio de la barra de hielo, que era, claro, un insumo fundamental, principal en las familias en ese contexto. Los consumos van evolucionando, claro, conforme precisamente evoluciona la manera de gastar la plata de los argentinos. Y el INDEC está usando la foto de 2004. ¿Podría cambiarlas?
sí, podría cambiarla, tranquilamente podría actualizar esa canasta, pero claro, el temor que tiene la gestión de Javier Milei es que con una nueva hoja de ruta para medir precios, los datos se terminen actualizando hacia arriba y no respete esta curva de desaceleración que se viene dando desde, yo te diría, segundo semestre del año pasado hasta la actualidad, porque de todas maneras la inflación del año pasado tuvo algunos sobresaltos. Ahí está la principal crítica que le hacen algunos a la forma en que mide la inflación el Instituto de Estadística Nacional, y por eso la inflación de la ciudad de Buenos Aires, si uno hace el comparativo anual, bueno, quizás termina la cuenta a los 12 meses con una inflación acumulada que está 15 puntos arriba de lo que puede medirse a nivel nacional. ¿Está mal como mide el INDEC? Bueno, ahí está la grieta armada. Algunos te dicen que sí, otros te dicen que no. No obstante, vemos las diferencias muy marcadas con algunos distritos que ya miden la inflación local usando otros parámetros, ¿no? Hay que decir, y lo mencionaba el presidente Milei en el video que compartimos hace un ratito, estos datos de inflación de enero permiten contribuir a una canasta básica que evolucionó por debajo del promedio de inflación, 0,9%. Eso contribuye también al gobierno a decir, bueno, nosotros con muy buena sintonía bajamos el crawling peg, es la tasa de evaluación mensual, al 1%, y eso se da en sintonía con la evolución de la canasta básica, que se actualiza a menos de un 1%. Son cuestiones que utiliza obviamente el Ejecutivo Nacional para ponderar los datos que hoy tiene puestos en pantalla, ¿no? A través de los datos de lo que no habla. Vamos a ver a veces si te parece, Day, a continuación, el impacto. Sí, Pato, Sí. Perdón, te decía que a veces de lo Ibas que a no contar hablas algo. de la baja también de la producción y el consumo. Sin dudas que para llegar a los números de la inflación de un dígito que estamos experimentando hoy, el gobierno aplicó un programa muy férreo, y ahí vuelvo a las objeciones que plantean algunos economistas. El gobierno planteó una hoja de ruta muy férrea que estuvo basado, sobre todo en la primera mitad del año pasado, en un enfriamiento muy severo de la economía y en un atraso del poder adquisitivo que, sobre todo en sectores privados, se intentó ir acomodando, sobre todo en la segunda mitad del año, también muy fuerte, ¿no? Y el resultado es una inflación que sigue teniendo un 2 adelante de la coma. Por eso los que son críticos de este programa dicen, durante otras gestiones de la presidencia se aplicaron programas similares que llevaron a una recesión muy evidente en los primeros meses, pero que dejaron la inflación a cero al cabo de un año, y esto es lo que no estaría sucediendo en la gestión de Javier Milei. Son formas, ¿no?, de ver estos datos que ha mensurado el Organismo Estadístico Nacional. Te propongo a continuación, Day, observar un panorama a nivel local. En este caso, hablamos esta mañana con Leonardo Lopérgolo, es secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario, que él hacía su propio análisis respecto a la actividad económica en Rosario y cómo pega estos datos de la inflación a nivel nacional. Si te parece, compartimos la nota. Sabemos que es un momento complejo, venimos de un año difícil, un año en el que, si bien algunos factores fueron positivos, como la baja de la inflación, que ayer justamente se conoció el nuevo índice del 2,2%, la baja en la materia prima, la baja en las tasas para la inversión productiva y capital de trabajo, sabemos que hubo una baja en el consumo, en la producción, aunque las expectativas son positivas, y eso se lo demostró la pyme rosarina haciendo un gran esfuerzo en sostener el plantel, el personal, para ver si este año comienza a generarse una potenciación en cuanto a ventas y en producción. El tema del dólar y la inflación lo que genera es algo que es muy difícil, o fue muy difícil de conseguir en los últimos años para la pyme, que es la previsión. Es decir, si nos vamos al anteaño, teníamos que, para armar un presupuesto, duraba 48 horas. Era muy difícil para la pyme tener un presupuesto porque no había previsión, los precios era un cambio constante. El año pasado se logró tener esa previsión al bajar la materia prima, a tener un dólar estable. La pyme tiene que trabajar con previsión para poder crecer como debe crecer una pyme. Pero bueno,
digamos, la contra fue la baja de la producción y el consumo el año pasado, pero la expectativa hoy es positiva. Estos son meses fríos, tanto enero como febrero, y esperemos que en marzo se empiece a reactivar la economía y también, obviamente, dato no menor con el campo, ¿no? Atrás. Bueno, párrafo aparte, para el campo para otro día, porque esta ola de calor también está afectando los cultivos de este año. Sin dudas. Bueno, tendremos el mes de marzo sobre todo será crucial para ver los resultados de la cosecha gruesa. Sí se pudo imponer un régimen de producción en términos de resultados más elevados respecto de la del año pasado, con las coyunturas meteorológicas que se han dado durante este verano. Mirada optimista del secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la ciudad de Rosario. Veremos cómo se dan las cosas cuando el año empiece a andar. Como lo decía Lopérgolo, siempre enero y febrero son meses fríos en materias de consumo. Por ahí está la mirada puesta en los destinos turísticos de verano. Hay que ver cómo se dan las cosas. El gobierno, en el mientras tanto, festeja este 2,2% de inflación del mes de enero. Day. Pato, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta el lunes, perdón. Hasta el lunes. Buen fin de semana, que estén bien, nos reencontramos el lunes. Adiós. Y abrimos el espacio.